Buenas tardes, maestros y compañeros. Nosotros somos el grupo 3E. Les vamos a presentar Auditoría de los Recursos. Nuestro docente Guillermo Kunz. Nombre de los integrantes del equipo: César Eduardo Contreras, Diego Manuel Pech y yo su servidor, Kevin de Jesús Espejo. Bueno, comenzamos. A continuación veremos nuestro índice, el cual viene con los siguientes puntos, como qué es la auditoría de recursos, quiénes realizan la auditoría de recursos, principales objetivos de la auditoría de recursos, importancia de las auditorías de recursos, frecuencia de las auditorías de RRHH, tipos de auditoría de recursos, qué es una auditoría interna y qué es una auditoría externa, los pasos para hacer una auditoría de recursos, nuestras conclusiones y referencias. Eso sería parte de nuestro índice, los cuales verán en la presentación. ¿Qué es la auditoría de recursos? La auditoría de recursos, más que nada humanos, es un método integral de revisión de las políticas, más que nada procedimientos, los cuales llevan una documentación de los sistemas de recursos humanos con el fin de identificar las necesidades de mejora y crecimiento. En otros casos se puede decir como la función de recursos humanos, así como poder asegurar el cumplimiento de siempre, bueno, de más que nada siempre cambiantes hacia las normas y reglamentos de la auditoría de los recursos. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito más acerca de quiénes realizan la auditoría en recursos. Pues como podemos ver, a mí me tocó. Los propietarios profesionales de recursos humanos de las empresas están capacitados para realizar una auditoría in-house, o sea, quiere decirlo las empresas, siempre que cuente con el expertise y el tiempo necesario para dedicarse a ella. Es importante también que quien la dirija cuente con cierto poder de influencia dentro de la organización, al final poder implementar los cambios que se detecten o sean necesarios en este caso. El que tenga el poder o más o menos el que esté encargado de los recursos es el que pueden decir igual, no de, por ejemplo, cuando estamos en una empresa, decir, no, sabes que podemos hacer estos cambios o no, estos cambios necesarios para la empresa o dependiendo de cómo lo manejen ellos. Pero también es posible, por supuesto, realizar las auditorías con ayuda de consultores externos. Igual se puede consultar con, como lo dice acá, con consultores externos para ver qué opinan, si está bien, o igual vamos bien en el proyecto, o dependiendo de dicha empresa. Eso sería un poquito más acerca sobre la auditoría. Bueno, como pueden ver, yo les voy a hablar un poquito más sobre las principales objetivos de la auditoría de recursos. Como podemos ver, uno de los primeros es identificar las tareas del departamento que son más importantes para lograr el objetivo de la organización. Como podemos ver acá, primero identificamos las tareas que son el objetivo, como pueden ver, lo más importante para lograr en las organizaciones. Medir el desempeño del departamento, cómo va nuestro desempeño de dicho departamento. Asegurar que la empresa cumpla con las leyes vigentes del material laboral, como podemos ver. Ayudar a los recursos humanos a mejorar a mejorar y ser más fiables en sus procesos internos. Asegurar los recursos adecuados y necesarios para el departamento. Asentar una base para introducir mejoras en el futuro. Eso quiere decir que podamos innovar y crear y que tengamos una base firme para lo que nos depara el futuro, hablando con dicha empresa. Esos fueron los objetivos principales de una auditoría de recursos, para qué nos sirve y cómo podemos ponerlo en las dichas empresas. Bueno, como podemos ver, también me tocó la importancia de las auditorías de recursos. Bueno, en este caso pues puse tres de las que se me hacen más importantes. Comenzamos. Visión completa y detallada del funcionamiento del departamento, que dice
Entender cómo funciona cada uno de los paquetes que componen el departamento de RRHH y cómo se integran estos en el resto de la empresa es fundamental. Como podemos ver, tenemos que primero comprender la visión completa de dónde quiere llegar nuestra empresa y cómo funciona el departamento en este caso donde estamos, o como podemos ver o entender, que en este caso es el departamento de RRHH. La 2, información de valor para el equipo. ¿Qué quiere decir esto? Con este de la auditoría recopilamos una serie de datos y conclusiones que son de gran valor para el departamento, lo que ayuda a tomar mejores decisiones y gestión del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la información de valor del equipo. Quiere decir que con una auditoría nosotros recopilamos los datos que son sumamente importantes o las conclusiones de todos que igual aportan gran valor para la serie del proyecto, en la empresa en el departamento que esté. Ahí se toman las mejores decisiones y podemos sacar cuál es, cuál es el que puede llegar pues, al objetivo o a la visión en este caso que queremos llegar. O cuál de esas opciones es la que es más viable, la que es más confiable, o si podemos mejorar igual, dependiendo de lo que estemos haciendo en dicha empresa. Cambios positivos. Esto quiere decir evolucionar, crear, innovar. Es fundamental para cualquier área de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Eso es muy importante, los cambios positivos. Porque al tener nuestra empresa, en este caso les voy a dar un ejemplo como Apple, si te das cuenta, pues ellos van innovando. Si nosotros no innovábamos o no hacemos algo nuevo que revolucione al mundo o es o nos quedamos en el pasado, pues no vamos a tener éxito. En este caso se revoluciona todo, o sea, es un nuevo diseño. Entonces, por eso que en el tema empresarial es importante tener esa evolución y crecimiento constante. ¿Es fundamental para una empresa? Sí. Una de las partes igual importantes, sí. Nosotros debemos de aprender a innovar y a crear y a evolucionar de nuevo. En este caso, como lo hace Apple, como lo ha hecho estos años. Y esto sería un poquito más de la importancia de las auditorías de recursos. A continuación hablaré acerca de cuál es la frecuencia adecuada para la realización de la auditoría. Bueno, la frecuencia adecuada que se recomienda de la realización de las auditorías depende de la naturaleza de la organización, de la complejidad de los procesos y de los resultados de las auditorías previas, perdón. Como mínimo es obligatorio que todos los procesos del sistema sean auditados por lo menos una vez al año. El programa anual de auditoría es un registro del sistema que incluye la planificación anual para la realización de las auditorías internas. Esta planificación puede ser tan sencilla como determinar el mes en el que se realizará una auditoría a todos los procesos del sistema o puede incluir los procesos a auditar mensualmente, teniendo en cuenta que pueden existir procesos que pueden ser auditados más de una vez al año. Básicamente, como su nombre lo dice, el programa anual de auditorías pues tiene que ver más que nada con que anualmente se realiza un registro del sistema que incluye la planificación anual de los procesos que se van a realizar para poder auditar los sistemas. ¿Qué significa, ¿Qué significa la independencia del auditor? Bueno, el auditor interno no puede auditar su propio trabajo y no puede tener dependencia funcional ni jerárquica con los departamentos auditados. Por esto mismo se le da o pusimos el tema de la auditoría en cuestión de RHH porque es el departamento que puede ejercer una auditoría tanto interna como externa. eh, Tipos de auditoría. Bueno, existen diferentes tipos de auditoría. Vamos a hablar de las más comunes, auditoría externa o legal, que se trata de un examen de las cuentas que realiza por petición legal. La idea del procedimiento es verificar que el estado patrimonial de las operaciones de una empresa concuerdan con los registros oficiales. En estos casos, el auditor es una persona independiente que no tiene nada que ver con la compañía. Auditoría interna, al igual tenemos, perdón, auditoría interna. En el caso de la auditoría interna se trata de un proceso de evaluación que realizan los miembros de la propia compañía. El objetivo que hay siempre es revisar los procesos que tienen lugar en ella y a partir de ahí proponer soluciones. Y el tipo de auditoría interna es voluntaria o con mucho solicitado por la gerencia. Auditoría operativa. Su objetivo central es aumentar el rendimiento de una compañía, aunque puede ser realizada tanto por un agente externo como por un agente interno. Lo que busca es revisar los procedimientos que forman parte del día a día y mejorar el nivel de productividad.
es decir, más allá de la revisión de los estados financieros. Un ejemplo de este tipo de auditoría es la que se realiza para determinar si una empresa cumple o no con los estándares mínimos de calidad. Al igual tenemos la auditoría pública gubernamental, que por su nombre nos podemos imaginar a qué se refiere, que es la que se realiza directamente por petición de una entidad gubernamental. Su objetivo es revisar los estados financieros de las empresas e identificar cualquier tipo de irregularidad, como por ejemplo la evasión de impuestos, la financiación injustificada o el incumplimiento de leyes en todo tipo de labores. Y al igual tenemos la auditoría informática y no menos importante, que casi todas las empresas dependen de sistemas informáticos, por ello es preciso realizar cada cierto tiempo una evaluación de los mismos y si el caso lo exige actualizar y adaptar los requerimientos del contexto. Los dos principales tipos de auditoría informática son las que se realizan en el sistema informático, que es la CIC, y la de procesos electrónicos de datos, que en sus siglas es PED. ¿Qué es una auditoría interna? La auditoría interna es un proceso que, aunque funciona de manera independiente de otros departamentos, que los cuales se reportan directamente al comité de esta auditoría. Bueno, más que nada su responsabilidad que tiene esta auditoría interna es que es responsable de realizar auditorías tanto financieras como no financieras dentro de una amplia gama de áreas dentro de un negocio. Según lo indicado, digamos, tener el plan de auditoría, digamos, anual, la auditoría interna examina los riesgos clave a los que se enfrenta dicha empresa o organización, ya que con eso podemos hacer la instancia de gestionar esos riesgos de forma eficaz para ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, las personas que realizan esta auditoría pueden considerar que los riesgos para la reputación de la empresa es el uso de mano de obra barata en países extranjeros con los riesgos estratégicos son como las producciones de demasiados productos en comparación con los recursos disponibles, ya que con ellas nos damos una responsabilidad de auditoría interna y así evitar estos riesgos y tener mucho más eficaz a nuestra organización. Y para concluir mi participación, voy a hablarles acerca de la auditoría externa. Una auditoría externa es un análisis llevado a cabo por un contador independiente o un contratista independiente. Por lo general, el propósito de este tipo de auditorías de los recursos es una certificación de los estados financieros de una entidad, y esta certificación es necesaria para algunos inversionistas, prestamistas y todas las empresas públicas. Pasos para hacer una auditoría de recursos. Número 1. Determinar el alcance de la auditoría. El equipo debe, en primer lugar, decidir cuáles serán los objetivos de la consultoría del personal y cuáles serán las áreas a revisar. Si es la primera vez que la empresa se somete a una consultoría de RRHH, se puede optar por realizar uno de los siguientes análisis de gran escala, las cuales pueden servir de muchas referencias a distribución de, más que nada, documentación. Número 2. Planificar las preguntas a resolver. Las asesorías responden normalmente a una serie de preguntas que son clave para el departamento o la organización. Es algo muy importante ya que tenemos que dedicar el tiempo suficiente para elaborar este cuestionario, ya que será el que nos guíe en los próximos pasos para la elaboración y creación de estas planificaciones de preguntas, las cuales podamos resolver normalmente a esas asesorías. En conclusión, pues puedo dar a entender que la auditoría de recursos nos sirve mucho para entender parte de las revisiones políticas y los procedimientos, la documentación y parte de los sistemas de recursos, las cuales vienen siendo más que nada humanos y podemos más que nada también identificar las necesidades de mejora y crecimiento de función de los recursos, así como asegurar el cumplimiento y entre otras. Y también pues
entender lo que es la auditoría interna y la externa, las cuales ayudan demasiado y podemos asegurar una seguridad muy eficaz y una documentación precisa. La auditoría de recursos es un tema importante debido a que en esta se analizan todos como su nombre lo dice, los recursos que una empresa o negocio tiene y en esta pues se pueden analizar como tal los alcances y beneficios que tiene la organización de estos mismos. Por mi parte entiendo que es una parte importante debido a que en esta se conoce los tanto puntos más importantes de la empresa, tanto los recursos con los que se dispone y cómo se debe de administrar de ellos. Bueno, como en conclusión, pues aprendí que es una auditoría de recursos, quiénes lo realizan la auditoría de recursos, o sea, el principal objetivo de la auditoría de recursos. Igual aprendimos sobre un poquito sobre la importancia de las auditorías, la frecuencia de una auditoría RRH, o sea, los tipos de auditorías también que sirven y qué es una auditoría interna, externa, etc., cómo podemos ver igual los pasos para hacer una auditoría. Prácticamente este tema aprendí la auditoría de recursos, cómo lo aplicaríamos en la empresa, para que si es importante o no es importante. En conclusión podemos dar cuenta que si es importante una auditoría, nos sirve en el sentido de que al hacer proyectos o algo así, tener en cuenta de los principales objetivos de la auditoría, a qué queremos llegar, la frecuencia, la importancia y quienes están involucrados para realizar una auditoría. Muchas gracias por su atención.